Salud, nobles damas y gentiles caballeros. Bienvenidos a un episodio más de Voces de Bronce y Hierro. Bienvenidos a esta corte artúrica, donde hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a tratar los orígenes de la tradición de la cultura popular del folclore galés. Vamos a hablar de las tríadas de la isla de Bretaña. Las tríadas de la isla de Bretaña son un conjunto de textos muy antiguos, pero que comenzaron a recopilarse de forma sistemática a partir del siglo XVI por un anticuario galés. Muchos de estos textos pertenecen a la colección Peniarth, y en esta colección pues se fueron aglutinando muchas de las tradiciones literarias galesas hasta que finalmente, en tiempos recientes, en el siglo XX, toda la colección Peniarth pasó a formar parte de la Biblioteca Nacional de Gales. ¿Por qué se recopiló toda esta colección de manuscritos? Pues porque en la Edad Media, en Gales, toda la tradición de la isla de Bretaña, toda la tradición de los antiguos britanos, fue mantenida pese a las invasiones de los pueblos angos y sajones y luego más adelante de los pueblos vikingos. Para los galeses, las tradiciones recogidas en toda Bretaña eran su herencia nacional. Y durante toda la Edad Oscura medieval en la isla de Bretaña, Gales se iba a convertir en el reducto del pueblo britano, en el recuerdo de que una vez aquella isla fue britana y nunca murió la esperanza de volver a recuperar su antiguo territorio perdido. En la tradición galesa, muchos de los textos que conservamos, como los Mabinogion, las Tríadas, se encierran todos estos mitos, todos estos relatos orales que se podían encontrar en toda la isla, pero que actualmente solo se perciben a través de literatura escrita en galés. De estas fuentes emana mucha de la información que nosotros podemos utilizar de primera mano para reconstruir el ciclo bretón y el mito del rey Arturo original, del Arturo galés. También, gracias a ella, se recopilan otras tradiciones, como los relatos de los Mabinogion, y también vestigios de muchos mitos perdidos, de muchas tradiciones desaparecidas por la oralidad o porque fueron textos que, pues por los azares, no han llegado a nosotros, y que encerraban todo el mundo de creencias, todo el mundo de tradiciones propias de la isla de Bretaña. De todas ellas, nosotros nos vamos a centrar en el elemento clave, vertebral, de toda la información a la que podemos acceder respecto a la tradición original britana. Hola Jimmy Taju. No voy a hablar de esas cosas porque ahora estamos concentrados en otra cosa, que es hablar de las tríadas galesas, hablar de toda esta información tan importante que podemos encontrar respecto a pues lo que es la lectura de las fuentes tradicionales galesas y cómo a partir de estas fuentes tradicionales podemos acceder a una información muy importante para reconstruir el ciclo bretón y el ciclo artúrico. Las tríadas de Gales están dispersas en muchos manuscritos, pero en los años 60 la profesora Rachel Bromwich de la Universidad de Gales llevó a cabo una edición maestra en la que traducían las tríadas al inglés y además se hacía un comentario de estas tríadas con un valor de investigación. Este volumen, editado por la profesora Bromwich, tuvo sucesivas ampliaciones y aunque la profesora murió en el año 2010, en el año 2014 se editó la cuarta y última edición con todos los apuntes, con todo el trabajo de una vida de investigación por parte de la profesora. En estas tríadas de la isla de Bretaña encontramos el núcleo de toda la información que hoy en día puede consultarse, de toda la información a la que se puede acceder sobre estas tradiciones primitivas, sobre estas leyendas originales del mundo britano. Si os parece, vamos a ir con una presentación de PowerPoint en la que vamos a tratar un estudio sobre el valor de estas tríadas. Las tríadas de la isla de Bretaña. Vamos allá. ¿Qué son las tríadas? Es lo primero que cabría preguntarse. Pues bien,
El nombre de las tríadas procede de que son agrupaciones de textos en 3 partes. Todas las tríadas tienen un título, refiriéndose a un tema concreto que tratan, y ese tema está desarrollado a través de 3 ejemplos, de 3 elementos que tienen relación entre sí. Estas tríadas recogen los principales personajes y eventos de esta tradición britana original y fueron compuestas como fórmulas mnemotécnicas para que los transmisores de la tradición, tanto bardos como narradores, los aprendieran dentro de su proceso de formación. En el conjunto de los manuscritos rescatados en la edición maestra de la profesora Bromwich se recogen nada menos que 97 tríadas. 97 tríadas con una temática muy variada entre sí, pero que, como decimos, son todo el marco general de esa tradición que durante la Edad Media los narradores, en un ambiente más popular, y los bardos, reunidos en las cortes, aprendían como parte de esa herencia nacional del pueblo galés. Como decíamos, todos los textos de las tríadas se encuentran hoy en la colección Peniarth que recogió el anticuario galés Robert Vaughan en el siglo XVII. Hoy en día están todas en la Biblioteca Nacional de Gales. Se enumeran según el manuscrito Peniarth de la catalogación de la colección original. Los manuscritos más antiguos en los que encontramos textos de las tríadas son el Peniarth 16 y el Peniarth 45. Y también encontramos otros libros que son el libro blanco de Riederg y el libro rojo de Hergest. Todas estas colecciones Peniarth se clasifican en 2 versiones: la versión temprana o primitiva y la versión tardía. Hay muchos manuscritos Peniarth. La clasificación sistemática de la antigüedad de estos manuscritos sirve para identificar cuáles son las tríadas originales, y a partir de esas tríadas se deduce que los demás manuscritos fueron adaptando o recogiendo tradiciones posteriores o copiaron algunos de los libros que ya existían. El Peniarth 16 y el Peniarth 45 suponen una tradición propia. Son textos que incluyen las tríadas, mientras que el libro blanco de Riederg y el libro rojo de Hergest recogen en realidad tradiciones mucho más amplias. Por ejemplo, en ellos se encuentran ediciones de los Mabinogion, y entre muchas de esas tradiciones y compilaciones de poesía galesa también aparecen las tríadas. Son precisamente el Peniarth 16 y 45 por un lado y los libros blanco y rojo por otros los que componen esta versión temprana y esa versión tardía de las tríadas. Para entender mejor este proceso de creación de las tríadas, podemos ver cuál es su datación cronológica y cómo éstas se fueron componiendo y pasaron a ser textos por escrito en estos manuscritos de los que estamos hablando. El origen de las tríadas es desconocido, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Con toda probabilidad, las tríadas tienen un origen oral. Esa oralidad se plasma sobre todo en los manuscritos que forman parte del texto primitivo, el Peniarth 16 y el Peniarth 45. ¿Por qué eran orales? Pues porque muy probablemente las tríadas fueron compuestas en el momento de la Edad Oscura, siglo VIII, siglo IX, incluso pueden retraerse al siglo VII, pero ya nos movemos en una cronología nebulosa. Estas tríadas se compusieron como forma de memorización de todas las diferentes tradiciones que existían en Bretaña. Poco a poco estas tradiciones se fueron quedando encerradas en la región galesa, y fue en Gales cuando se repitieron una y otra vez como parte del sustrato de identidad nacional del pueblo galés. Existen algunas trazas de estos elementos primitivos de las tríadas. En primer lugar tenemos las tríadas de los caballos. Las tríadas de los caballos son un conjunto de tríadas que solo hacen referencia a caballos famosos de héroes importantes de la tradición galesa. Por la ortografía, por la presentación, por las referencias que hacen estas tríadas y la conexión que hay con otros poemas galeses, se sabe que estas tríadas son las más antiguas que existen.
y se fechan aproximadamente entre los siglos IX y X, al menos en su puesta por escrito. Pero bien es cierto que la tradición oral de estas tríadas puede llegar a ser anterior. Dentro del resto de las tríadas o de las tríadas de Bretaña propiamente dichas, porque las tríadas de los caballos puede que existieran como una tradición paralela o alternativa a las tríadas de Bretaña, referencias internas de las tríadas permiten fecharlas en torno al siglo XI. Y es que hay algunas tríadas que hacen referencia a acontecimientos políticos o a personajes concretos del Gales de la época en la que fueron puestas por escrito. Claro que esto no quiere decir que esas tríadas fueran escritas precisamente para dar razón de ser al acontecimiento histórico ocurrido en torno al siglo XI, sino que posiblemente en una tríada ya existente, algún personaje que había perdido su sentido o que ya se había olvidado fue sustituido por un acontecimiento concreto que tenía más sentido para el redactor o para el lector de esta tríada y que por lo tanto pasó por escrito con este dato. Esas referencias históricas permiten establecer un término post-quem de la escritura de la tríada, es decir, el momento en que fue puesta por escrito. Pero siempre queda la interpretación de que, aunque esa tríada con ese dato histórico fue puesta por escrito en el siglo XI, tiene que hacer referencia a tríadas que ya existían con anterioridad. Sin embargo, sujetos a la cronología de los textos escritos, los textos conservados, tanto el Peniard XVI como el Peniard 45, y también el libro blanco y el libro rojo, se datan aproximadamente en el siglo XIII. Peniard XVI y 45 serían de la primera mitad del siglo XIII, el más antiguo sería el Peniard XVI, mientras que el Peniard 45 se basa en este Peniard XVI, pero desarrollando su propia versión, de lo cual deriva que, o bien, ambos vienen de una tradición oral, o, comparado con el texto de los libros blanco y rojo, es más probable que todos estos textos primitivos procedieran de una primera versión que hoy se ha perdido y que podría haber sido escrita en el siglo XII o precisamente en el siglo XI, cuando se hacen referencia a esos datos históricos en los que se plasmaron por escrito por primera vez en una tríada original. Los libros blanco y rojo son algo posteriores, de la segunda mitad del siglo XIII. Conservan la misma tradición que el Peniard XVI y 45, y en conjunto engloban la tradición original o primera versión y la tradición tardía o segunda versión. Con estas tradiciones, más unas tríadas sueltas que pueden encontrarse en otros manuscritos Peniard, tenemos el total de 97 tríadas que la profesora Bromwich catalogó como la versión oficial. Las tradiciones de las tríadas reflejan todas las creencias de la isla de Bretaña. Aunque las tríadas se compusieron en galés y hoy en día solo permanecen en textos galeses, muchas de las tríadas hacen referencias a otras tradiciones que se localizan geográficamente en distintos puntos de la isla. Por lo tanto, se puede concluir que estas tríadas britanas, como su propio nombre indica, hacen referencia a toda la isla, aunque muchas veces, por resumir, se hablan de tríadas galesas, pero este concepto no nos puede llevar al error de pensar que las tríadas galesas son solo galesas, porque pertenecen a toda Bretaña. ¿Cuáles son las tradiciones más antiguas que recogen las tríadas? O por lo menos, ¿cuáles son las tradiciones reconocibles dentro de las tríadas? Pues en primer lugar, las 4 ramas de los Mabinogi. Los Mabinogion, estos relatos de héroes galeses que son dioses ebemerizados, dioses de la tradición celta pagana, que por los escribas y monjes cristianos fueron convertidos en reyes y en héroes del país de Gales, es una de la tradición que más conocemos, y es una de la tradición que podemos leer por sí misma, que aparece, por lo tanto, reflejada en las tríadas, pero que curiosamente, aunque aparece reflejada en las tríadas, muchas de las referencias triádicas de los Mabinogion no hacen referencia exacta a la tradición que nosotros podemos leer. Esto nos indica que había una tradición oral que sólo cuando se puso por escrito quedó fijada,
pero que en dos referencias distintas, los Mabinogion y las Tríadas, aparecen versiones distintas del mismo relato, lo cual nos indica que estos relatos eran mucho más amplios, o al menos mucho más complejos, de lo que hoy en día podemos leer. Una segunda fuente de tradición muy importante es la saga de Casbalaun. La saga de Casbalaun hace referencia al rey Casibelaunos, este monarca britón que se enfrentó a las fuerzas romanas durante la invasión cesariana de la isla de Bretaña. Este Casbalaun se convierte en un personaje mitológico que aparece referido en muchas sagas, en muchas tradiciones galesas y britanas. Casbalaun aparece citado en los Mabinogion. Casbalaun aparece en referencias medievales, por ejemplo en Godofredo de Monmouth o Geoffrey de Monmouth, pero las versiones que las Tríadas hacen referencia de la tradición de Casbalaun es distinta a la tradición medieval galesa y sobre todo a la tradición medieval que más nos ha llegado a través de la historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Monmouth. Por lo tanto, toda esta tradición de Casbalaun vuelve a ser una tradición perdida en la oralidad que cuando se pone por escrito ya no es igual que esa leyenda original o que esa saga original que tuvo que circular en el pueblo bretón durante la Edad Oscura. La historia de Taliesin es otra de las referencias que aparecen en las Tríadas de la isla de Bretaña, lo cual nos permite conocer que este Taliesin era un personaje muy conocido en la isla de Bretaña, que no se circunscribe solo a los poemas que él escribió, sino que toda una serie de personajes y de tradiciones relacionadas con estos poemas se encuentran también en las Tríadas, por lo que tuvieron que ser tradiciones muy amplias en la isla de Bretaña, y relacionado directa y también indirectamente con las tradiciones de Taliesin encontramos el ciclo artúrico. En el ciclo artúrico, las Tríadas de Bretaña son un elemento fundamental para estudiar y comprender el ciclo bretón, el ciclo primitivo del mito artúrico. Arturo es un personaje que nace en Gales, que se desarrolla como un héroe guerrero, que por la popularidad que tenía en la tradición del pueblo britano, pasa a formar parte de la tradición histórica, de la tradición cronística, y así llega hasta nosotros. Pero el mito artúrico se disocia totalmente entre la tradición medieval cronística y romance y la tradición primitiva britana. En esa tradición primitiva, muchas de las tradiciones, de las sagas, de las leyendas y de los temas que se relacionaban con Arturo se han perdido, sepultados por su fama posterior. A veces se encuentran vestigios, se encuentran destellos en muchos lugares distintos, tanto en nombres geográficos como en referencias en el continente a tradiciones más antiguas, y en este contexto las Tríadas de la isla de Bretaña son fundamentales porque nos muestran muchos ejemplos, muchos detalles de estas tradiciones, de estas sagas perdidas en la oralidad del mito artúrico, que desaparecen cuando la tradición posterior medieval va a expresar un Arturo diferente, un Arturo caballeresco, que está mucho más cerca de nuestra forma de entender el Arturo y más lejos de este héroe guerrero original de la tradición galesa. Bueno, pues dicho lo cual, si os parece, lo que podemos hacer es ver algunas tríadas en concreto para ver cuál es su aspecto y cómo se pueden estudiar y sobre todo cómo suenan. Muy importante, muy interesante, es cuál era la primera tríada. Bueno, pues en esto hay confusión, porque la primera tríada editada en la edición de la profesora Bromwich es una tríada que no es la que tenemos aquí. Es una tríada que hace referencia a los asientos reales del rey Arturo y que es una de estas tríadas utilizadas como prueba para la datación interna de la propia puesta por escrito de las tríadas. La tríada número 1 de la edición de Bromwich no corresponde a la posible tríada número 1 que debió pertenecer a la tradición original de las tríadas de la isla de Bretaña. Esa tríada que de verdad tuvo que pertenecer a la tradición original de las tríadas de Bretaña es esta que tenemos aquí, que he llamado tríada número 1. Se trata de la tríada de los 3 hombres generosos de la isla de Bretaña. Y la tríada dice así:
tres hombres generosos de la isla de Bretaña. Nud el generoso, hijo de Senild. Mordaf el generoso, hijo de Serwan. Riderg el generoso, hijo de Tudval Tidgluit. Y el mismo Arturo fue más generoso que los tres. Es posible que esta fuera la tríada primera en la versión original porque es la referencia que más se ve en la poesía galesa y en muchas otras referencias textuales de Gales. Tan repetida es, tan conocida es, que cabe la posibilidad de que fuera tan conocida precisamente porque era la primera tríada, la que abría todo este libro, la que abría toda la memorización, la primera que aprendían los bardos y los narradores galeses y que por tanto era la que más estaba en la memoria y la que más se utilizaba como referencia. Aquí vemos un ejemplo clásico de tríada. Un título, tres personajes y aquí aparece una referencia al rey Arturo. Esto ya está indicándonos la fama de Arturo cuando esta tríada fue puesta por escrito y entra la duda, entra la posibilidad de que esta tríada no contara con la cita artúrica original, que Arturo aparezca añadido a las tríadas debido a esta fama que poco a poco fue adquiriendo y que debido a su éxito fue atrapando como un imán a muchas otras tradiciones que al principio no tenían relación con él, pero que por la fama, por el crédito que tenía la inclusión de Arturo en ellas, pues fueron englobándose en torno a su figura. Puede ser entonces que la tríada original tal y como era memorizada en la Edad Oscura por narradores y bardos incluyera solo el título y los tres nombres de esos personajes. Nombres que, como podéis intuir, muchas veces no nos dicen nada. No sabemos qué leyendas, qué tradiciones había detrás de ello. Pero, sin embargo, transmiten, o por lo menos yo considero que transmiten, una potencia enorme sobre leyendas perdidas, sobre voces de la tradición que hoy en día no podemos recuperar. En una de las tríadas de los caballos, estas tríadas primitivas, encontramos el núcleo, la semilla, toda la potencialidad de cómo eran las tríadas aprendidas en la Edad Oscura. Vemos que son pues unas tríadas muy directas, haciendo referencia a esta fórmula mnemotécnica, a esta manera de memorizar los nombres para que los bardos y los narradores galeses recordaran los diferentes hitos, los diferentes temas de la tradición britana. Tenemos que dice así: tres caballos favoritos de la isla de Bretaña. Carnaulauk, caballo de Owain, hijo de Urien. Y Tauautir, caballo de Cadbalaun, hijo de Cadfan. Y Bugelslom, caballo de Gugaun, espada roja. Aquí vemos perfectamente esa indicación de cómo es una tríada. Un título, tres aspectos en común, en este caso tres caballos favoritos, y una serie de personajes. Esta tríada es primitiva, es incluso anterior a las tríadas originales de la isla de Bretaña, porque estas tríadas de caballos aparecen a veces con nombres cambiados, lo cual indica que la tradición oral fue tan antigua que cuando se pusieron por escrito no son idénticas, dado a que los escritores, o por lo menos los monjes escribas que las pasaron por escrito, habían oído versiones ligeramente diferentes de esta tríada, o de las tríadas que componen las tríadas de los caballos. También vemos que los personajes en muchos casos hacen referencia a personajes conocidos, como Wayne, hijo de Urien, es el mejor caso, pero también son personajes que pueden cambiar, de manera que nos indican que por la largura, por la larga tradición que tienen las tríadas de los caballos, se fueron cambiando los personajes conforme la transmisión pues iba encajando mejor con un personaje que tenía más fama o que era más exitoso en un momento determinado. ¿Qué pasó? Que en un momento algunas tríadas reflejan cómo esas tradiciones precisamente se iban perdiendo, cómo esas tradiciones iban quedando en el olvido y los propios escritores, los propios mantenedores de la tradición, poco a poco iban viendo que muchos de los elementos citados ya se volvían extraños por la pérdida de significado. Y en algunas tríadas vemos que aparecen textos muy amplios,
haciendo referencia precisamente a que el escriba se veía en la obligación de escribir las tradiciones a las que esas tríadas hacían referencia porque se estaban olvidando, porque resultaban extrañas y solo escribiendo los nombres no era referencia suficiente para el que las aprendiera o para el que las leyera. Un ejemplo es la tríada número 26, 3 poderosos porqueros de la isla de Bretaña. En su origen, esta tríada tenía que leerse igual que la tríada de los caballos. El título, 3 poderosos porqueros de la isla de Bretaña, y 3 referencias: Dristan, hijo de Talug, que guardaba los cerdos de Marg, y Pryderi, hijo de Puil, señor de Anufin, que guardaba los cerdos de Pendaran-Difed, y Col, hijo de Colfrewi, que guardaba a Henwen. De aquí, sin embargo, vemos que el escriba ya puso por escrito toda una historia, porque posiblemente las referencias de esta tríada ya resultaban oscuras o ya resultaban poco conocidas por el común del público galés. Y así nos dicen que Dristan, hijo de Talug, guardaba los cerdos de Marg, hijo de Meirgiaun, mientras el porquero iba a pedir a Esilt que acudiera a encontrarse con él. Y Arturo buscaba obtener uno de los cerdos, ya fuera por engaño o por fuerza, pero no lo consiguió. En segundo lugar tenemos la tríada que dice y Pryderi, hijo de Puil, señor de Anufin, que guardó los cerdos de Pendaran-Difed en Glyncugh en Emlyn. Y la más larga de todas es la tercera, indicando que esta tercera tríada era una tradición ya muy olvidada o muy oscura. Y Col, hijo de Colfrewi, que guardaba Henwen, la cerda de Daluir Dalben, que fue a parir a Penrhuin Austin en Cornualles, y allí se lanzó al mar. Y en Abertarogi, en Went Iscoed, llegó a tierra. Y Col, hijo de Colfrewi, agarrado a sus cerdas allí donde fuera, ya fuera por mar y por tierra. Y en el campo de trigo de Went, y la narración sigue con toda una historia que, gracias a que en su propia época, cuando fue puesta por escrito, ya era una tradición oscura y extraña, pues este escriba tuvo la fortuna de ponerla por escrito y nos ha llegado a nosotros. Otras de las referencias triádicas que hemos visto anteriormente eran conocidas en su época, el escriba no se vio en la necesidad de narrar esa tríada y su tradición se ha perdido por los avatares de la historia. En esta tríada número 26 vemos además también el influjo artúrico, porque la crónica de Dristan y de la doncella Esilt nos está haciendo referencia a una tradición original, que es la tríada de la tradición de Tristán e Isolda. Estos personajes que luego en la poesía medieval se van a hacer muy famosos, pero que, como muchas otras de las tradiciones que hemos visto, ya pertenecían al sustrato original de la tradición britana. Y este tema, esta saga de Tristán e Isolda, se mezcla con Arturo, de manera que, sobre todo a partir de la tradición de los cuentos bretones, que van a convertir a Tristán e Isolda en un ejemplo de amor o de relatos de amor en la Edad Media, se mezcla con el rey Arturo, pero que posiblemente no tuvieran relación original, solo que más adelante, por la atracción de la popularidad de Arturo, Tristán e Isolda pasaron a formar parte de la saga artúrica. Y aquí vemos precisamente cómo la tríada hace referencia a Tristan, que iba a pedir a Esilit que se encontrara con él, y aparece Arturo, posiblemente en una adición posterior a la tradición original. En otro de los ejemplos que hemos visto, vemos que la segunda tríada, Pryderi, hijo de Puil, es uno de los personajes de los Mabinogion, textos muy conocidos de la tradición galesa, pero curiosamente esta tríada hace referencia a un relato que no se conserva en los galeses, en los textos galeses que hoy en día tenemos. Dice que Pryderi, hijo de Puil, señor de Anufin, hasta aquí una tradición de los Mabinogion que conocemos, guardó los cerdos de Pendaran-Difed en Glyncugh en Emlyn, y esto es un relato concreto que no aparece en el relato de los Mabinogion, Pryderi, hijo de Puil. Por lo tanto, estamos ante una versión de los Mabinogion, ante una versión de la vida de Pryderi que no tenemos en el texto conservado y que por tanto debía pertenecer o bien a la oralidad o bien a una tradición poética o por escrito que hoy en día no se conserva.
Vemos, por tanto, que las tríadas de la isla de Bretaña son una fuente muy importante para conocer la tradición original de las sagas mitológicas, de los cuentos que formaban parte de la identidad nacional de toda la isla de Bretaña. Esta identidad, esta tradición del pueblo britano, poco a poco se fue quedando encerrada en Gales, y fueron los galeses durante la Edad Oscura y la Edad Media que mantuvieron viva y fresca la tradición, dado a que ella servía para identificar al pueblo galés y sus pretensiones de ser los verdaderos y legítimos propietarios de toda la isla, pese a que ya tenían que convivir con anglos y sajones y también con las invasiones vikingas. En este sentido de encerrar la tradición, el sentido de ser del pueblo galés, se repitieron, se pusieron por escrito y gracias a ello han llegado hasta nosotros. Y han llegado hasta nosotros haciendo referencia a personajes, a temas, a tradiciones perdidos en la oralidad de la Edad Oscura y la Edad Media, y que sólo gracias a la conservación de las tríadas podemos ver vestigios, podemos ver retazos de esas leyendas enormes, de ese corpus legendario y tradicional inmenso que tuvo que abarcar las creencias y convencimientos, el conocimiento y la forma de ver el mundo del pueblo britano en una época que hoy en día apenas podemos vislumbrar por la historia y por la arqueología. Es por tanto una voz muda, una voz de la que se oyen pequeños sonidos en estas tríadas de la isla de Bretaña. Espero que este programa os haya gustado, que os haya despertado el interés por todos estos ciclos legendarios y mitológicos perdidos que son tan sugestivos, tan sugerentes, que nos hablan de esas leyendas perdidas que nos causan admiración. Y os invito a vernos próximamente de nuevo en el canal para hablar de una de las tradiciones más populares del rey Arturo. Esta tradición que dice que el rey Arturo es el rey que vendrá. Y si Arturo es el rey que vendrá, ¿dónde se encuentra el rey Arturo? Hablaremos de ello próximamente. Muchas gracias por haber acudido a la cita. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós a todos.